drogadictos, proxenetas, prostitutas, huérfanos. Él tenía a 34 miembros de su familia en prisión hasta hoy por asesinato. Tuvo un encuentro con el Mesías. Aprendió sobre maldiciones de linaje. Comenzó a romperlas en él y en su familia extendida. Y tiene pasión para ayudarte a romperlas. Y por cierto, estas maldiciones causan cosas como enfermedad, como pobreza. Están en el linaje y pasan por la sangre. Y puedes pararlas. Y su pasión es ayudarte. ¿Estás listo? Y tengo a John Turnipseed conmigo y hablaremos un poco sobre maldiciones de linaje. ¿Qué entiendes por maldición de linaje? Pues entiendo que una maldición de linaje es que si puedes examinar tu familia y ciertas cosas devastadoras, no pequeñas como un resfriado o algo así, hablo sobre cosas como cáncer y cosas que las personas sean desempleadas y prostitución o inmoralidad sexual y cosas de esa naturaleza o personas yendo a prisión. Y si puedes ver eso en una generación, puede que sea un error o una anormalidad, pero si pasa en 2 o 3, definitivamente algo sucede ahí y es mejor que lo enfrentes cuanto antes, porque puede continuar en otras generaciones. Ahora, no te ves tan viejo para eso, pero me dices que puedes rastrear esas cosas en tu propia familia a 4 generaciones. Sí, comenzando con mi padre. Mi padre le dispararon cuando era joven, robó cuando joven, fue a prisión y nos abandonó como padre. Me dispararon a los 16. Abandoné a mis hijos y fui a prisión por 10 años. A mi hijo el pequeño Johnny le dispararon 17 veces. Abandonó a sus 9 hijos y fue a prisión por 15 años. Y a su hijo le dispararon cuando era muy joven, era adolescente, está en cadena perpetua sin libertad condicional. Cada generación se puso peor y más fuerte. Y es cuando supe que tenía que hacer algo. Eso es un punto interesante. Espero que no lo pierdas. Él dijo, cada generación se puso peor en su linaje familiar. ¿Qué tan grande es la familia Turnipseed de la que estás hablando? Somos la familia más grande en Minnesota. En una reunión familiar somos unas 2,000 personas. Oh. ¿Y cuántos dirías en porcentaje ha afectado esta maldición? Diría que a la mayoría de las generaciones tal vez de 75 a 90%. Bueno, te criaste en un hogar amoroso, tuviste una buena infancia, en Alabama. Sí. Y de pronto, desplazado a Minneapolis. Veamos este video. Tenía 6 años cuando el monstruo me comenzó a perseguir. ¡Dime quién ¡Debes es respetarme, ¿entiendes? ¡Bastarda! ¡Vamos! Deténlo, por favor, Dios, deténlo. Oré para que se fuera. Deténlo, por favor, Dios. Pero creo que cuando tu padre es el diablo, no esperas que Dios responda a tus oraciones. No, detente. Debiste esperar eso. ¿No puedes detener al monstruo? No me hagas golpearte de nuevo. Encuentras a alguien que pueda. Desde que era un niño, dirigí estas calles como fuera necesario. Oh, una cosa más, John Turnipseed. Si entras en mi corte una vez más, solo una vez más, no verás a otro ser humano mientras puedas respirar. Verás, es duro incluso comprender a este perdido, pequeño, asustado, que se volvió un líder de pandilla, proxeneta, narcotraficante. Le dispararon, apuñalaron, lo secuestraron, adicto a la cocaína, robo a mano armada, entrando y saliendo de prisión. ¿Cómo pasó eso? Bueno, compadre,
ausente y nadie que me supervisara. Fue básicamente cuando mi padre ya no era la cabeza del hogar, mi madre enferma y herida, y yo me aventuraba en el vecindario y a una cuadra de donde vivía, debido a que no había autoridad sobre mí, un grupo de proxenetas y matones me aceptaron y me mostraron lo que creí era amor. Y entonces me aferré a ello tanto como pude y me llevó a las penitenciarías y todo eso. Cometí robos a mano armada a los 12 años. Pero fuiste criado en la iglesia. Sí, Tu padre fue criado en la iglesia. diácono. ¿Y cómo alguien que tenía algo de conocimiento, solo un poco, y hizo cosas tan a sangre fría como tú? Bueno, fui criado en la iglesia y cuando tenía 6 o 7 años, mi abuela me dijo que yo sería Juan el Bautista, que sería un predicador, así que practicaba predicar a los 5 y 6 años y era mi destino. Teníamos una familia intacta, todos estaban casados, sin alcoholismo, todos iban a la iglesia y trabajaban duro. Buena familia. Y mi padre viene aquí solo y un par de años después, cuando vinimos aquí, no era la misma persona. Pasó de ser mi héroe a ser un monstruo. Y yo le tenía miedo, no me gustaba, y golpeaba a mi madre todos los días. Y no podía entender, lloré diario para que Dios lo parara en mi pequeña mente por mí mismo. Y no pasó para mí. Y un día dejé de orar y me puse muy enojado con Dios. Y pensé, se acabó. Todo eso que me dijeron y mi abuela es abracadabra. No funciona. Oré y él sigue golpeando a mi madre. ¿Y cómo un niño de 9 años lidia con eso? Pero cuando te involucraste en esa vida de crimen, ¿no había una voz diciéndote esto está mal, no deberías hacer esto? Un mínimo remordimiento. Al principio, pero pronto la conciencia se pone a dormir Está cauterizada. y luego se esfuma. Dijiste que cuando te involucraste en esas cosas fue casi como si una droga. Descríbelo. Absolutamente. No había nada mejor para mí que ir y poner una pistola en la cara de alguien y humillarlos y obligarlos a darme todo su dinero. Solo tranquilízate. Tú odiabas a tu padre como lo explicaste, pero luego tú te convertiste como ese al que odiabas. Te Absolutamente. volviste como tu padre. Esa maldición que te perseguía te hacía moverte en esas áreas y probablemente incluso dándote ese éxtasis que tenías por el crimen. Oh, absolutamente. La maldición que estaba sobre mí se volvió más fuerte en mí que pude persuadir a otros a seguirme. Logré que tenía 18 años, estaba en prisión por primera vez con 1000 hombres y me apoderé de la prisión. Los tenía siguiéndome en este camino en el que estaba y debido a que me enseñaron también cómo influenciar a las personas para mi propio beneficio, fue que pude enviar a muchos jóvenes por un camino muy, muy oscuro. Pero tenías unos buenos ejemplos en prisión. ¿En realidad querías cambiar? Dios siguió enviando ángeles para mí. ¿A qué te refieres? Él envió... yo no iba a la escuela y un día quería hacer pesas y este entrenador me dijo que no me enseñaría a hacer pesas a menos que estudiara la secundaria. Estudié el libro e hice el examen de la secundaria y luego lo pasé. Y luego hubo otro tipo que vino y me visitó en prisión y me dijo me insultó diciéndome que era un desperdicio de vida humana porque no me educaba un poco. Y fui a la escuela y estudié informática. Y había un hombre llamado Padre Capucci, un padre católico que cuando me descontrolaba era el único que podía calmarme porque sabía que era un hombre de Dios y no quería ofenderlo. Así que Dios los enviaba. Incluso no me di cuenta hasta después en la vida. Él envió la caballería para mí, para prepararme. Dios es bueno. Es así de bueno. Ahora, odiabas a tu padre. Lo odiaba. Querías matarlo. Y cuando tuviste un hijo sería diferente, pero no lo fue. No fue diferente. Mi primer hijo vino al mundo. Me dispararon, a la madre le dispararon, a ella le disparó un matón que quería matarme.
Todos sobrevivimos. Pero yo llevé esa maldad. Esa maldad me siguió a mi hogar y trató de ejecutar a mi familia. Todo es parte de la maldición. Todo parte de la maldición. Pero un ángel de Dios, su misericordia, estaba ahí. Bueno, tu vida era entrar y salir de la prisión. Tú tenías una habilidad, pero vivías una doble vida. Una vida como John, qué bueno que estás una aquí. persona normal y una vida debido a la maldición que no te dejaba en paz. Ibas a ser muy en el arrestado, lo sabías, estabas en tu oficina. Un equipo de televisión se presentó. Describe eso para mí. Fui atrapado. Me metieron en la cárcel. Y me procesaron tal vez por unos 200 delitos graves. Y acordé declararme culpable de 50 de ellos si me dejaban salir para terminar de enseñar una clase. Y fue cuando Dios envió esos ángeles, recibí la habilidad de enseñar. Y tenía estudiantes y volví a enseñar a esos estudiantes. Nadie sabía que fui a la cárcel. Y que iba a ir a prisión. Me atrincheré en mi oficina y comencé a llorar. Comencé a llorar, quería matarme. Y algo de mi niñez vino a mí. Encontrarás a Dios justo. Mi abuela, Seré expuesto como la diciéndome, muchacho, si buscas a Dios, busca a Jesús. Es lo que esa voz me dijo. Y le pedí justo ahí, dije, Dios, si eres quien mi abuela decía que eres, tienes que venir ahora. Y él vino, justo entonces. Y supe que fue él mismo, lo llamaba el gángster. Cuando ese gángster vino a mi vida, verás, eso no puedo describirlo. No puedo describir cómo me sentí en ese momento. Me levanté, todos esperaban afuera de mi oficina, salí sonriendo. Tenía tierra en mi traje, mocos escurriendo de mi nariz, no me importó. Jesús vino y me abrazó. Él era real. Él era real. Te diré algo. Amén. Una vez más. Y, Padre, quiero enseñar de nuevo, porque tenía mi licencia para enseñar y sabía que me la quitarían. Y yo amaba mucho enseñar, y yo quería enseñar de nuevo. Y es lo único que pedí. No le pedí no ir a la cárcel, no le pedí nada más. El juez pudo haberte arrestado de por vida el día de la sentencia. Dime sobre eso. El día de la sentencia llegó y en Minnesota tenemos la división de criminales reincidentes y cuando te procesan, esos tipos ellos no tienen simpatía ni empatía por nada. Es como que tú cruzaste la línea, sobrepasaste las reglas de las sentencias. Ellos vamos a encerrarte el mayor tiempo posible. Bueno, el fiscal que me acusaba, de pronto no estuvo ahí ese día y yo le caía muy mal. Había enjuiciado a mi hijo, mis primos y todos. El juez me había visto una y otra vez y estaba cansado de mí. Pero ese día pasaron 9 meses antes de que fuera por mi sentencia y el juez me dijo que había visto algo diferente en mí. Y mi abogado pedía que recibiera 10 años. Decía, dale 10 años. Y le dije a mi abogado, solo tranquilízate, amigo. Y el juez dijo, te daré libertad condicional y no sé por qué. No, sin haberte encerrado. Sin tiempo encerrado. ¡Eso es un milagro! Y las 2 cosas que pediste, creo que Dios las respondió instantáneamente. Él las respondió de inmediato. Tengo que preguntar. Y el lugar que avergoncé al ser arrestado y las cámaras vinieron, ellos no solo me recontrataron, pero me ascendieron.
Cuando hablamos sobre el día cuando las cámaras fueron ahí, yo vi ríos y mares saliendo de tus ojos. ¿Por qué? No hay forma de explicarlo. Cuando Dios hace lo que hace y lo bendecido que fui al recibirlo, le debo todo. Y Él lo hizo por mí, justo ahí. Y luego, a pesar de mi pasado y todo, Él lo hizo por mí. Él haría esto por cualquiera si su pasado fuera peor que el tuyo. Él lo haría por cualquiera de sus hijos, en un instante. Orarías por los que nos ven ahora mismo y tú sabes quién eres. Porque Dios ha lidiado contigo. Él te ama tanto como ama a John Turnipseed. Te ama tanto como me ama a mí. Te ama tanto como para morir por ti. Dios, verás, nos conoces, somos tus bebés. Padre, a veces somos desobedientes, a veces no hacemos lo que debemos hacer, pero Padre, nos dijiste que nos amas tanto en Juan 3:16, que aquel que cree en ti no se pierda, mas que tenga vida eterna. Y Padre, somos tus bebés, te necesitamos en nuestras vidas. Derriba las barreras para los que no creen en ti, Padre. Solo derriba las barreras y hazles saber que estás ahí, Padre, porque hasta que tú vengas, sabrán lo grande que eres, Padre. Y por favor, Jesús, solo danos el favor firme e imparable hoy, Padre, aunque no lo merezcamos, Jesús. Amén. ¿Sabes qué? Mm. La Biblia dice, si confiesas tus pecados, Él es justo y fiel para perdonarte por todo. No importa lo que hayas hecho. Rápidamente, dime el primer mensaje que diste, tu primer sermón. Mi primer sermón, yo entregué mi vida a Cristo y volví a la escuela para volverme un ministro. Fui a un funeral que otro pastor debía oficiar. Recibí una llamada, porque él no estaba ahí, y fue de un primo mío que me dijo, «Oye, Johnny», así es como me dijo, «solo te digo esto porque sé que estás en el funeral. El pastor no se va a presentar. El pastor nos debe mucho dinero y de drogas». Y yo decía esto, sí, es difícil de creer. Y hasta el lunes, él se quedará aquí. Así que dile a la familia. Y fui con la familia y les dije, no les dije toda la historia, solo dije, el pastor no se presentará. Pero dije, soy pastor, y dijeron, ¿lo eres? Y dije, sí. Y me preguntaron, ¿oficiaría el servicio? Porque la funeraria está esperando. Y dije, lo haré. Y cuando subí ahí, la multitud que escuché maldiciones. Él es un proxeneta, él es matón, todo eso, y él me hizo esto y más. Todo eso, y Dios solo lo sentí. Y subí y abrí el servicio con Juan 3:16, y te diré cómo lo dije. Dije, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, incluso Johnny Turnipseed, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego les dije, no sé sobre el Dios al que sirven, pero al que yo sirvo dijo eso y fue en serio, y voy a dar este servicio, y recibí una ovación de pie. Bueno, ¿qué hay de esa gran y extensa familia de proxenetas y huérfanos y prisión y asesinos? 34 miembros de tu familia cumplen sentencias por asesinato ahora. ¿Qué sucede con toda esa familia? La mayoría de los prisioneros están salvados. ¿Qué porcentaje de ellos Yo diría que están un 90%. salvados? Diría que un 90%. Todos... Mis hijos fueron salvados, mis hermanos están salvados. Ya no criamos criminales, criamos, espero que pequeños predicadores. ¿Entiendes? Esa es mi gran esperanza. Eso es más que un presidente.
accidente en mi familia. Bien, con tu familia rompiste la maldición. ¿Cómo pueden las personas que te ven justo ahora romper las maldiciones en su familia, ya sean enfermedad, o sean divorcios, o ya sea prisión, o ya sean adicciones, o lo que sea? ¿Cómo? Lo que tuve que hacer con mi familia fue sentarme y enfrentarlos cara a cara. Estas son las cosas, y ser honesto, que infectan nuestra familia. ¿Bien? La prostitución y las pandillas y las drogas, todo eso, la ausencia del padre, los hombres abandonando a sus hijos, tuvimos que decir algunas cosas muy desagradables de la realidad de quiénes éramos. ¿Sí? Y luego, en acuerdo con todos, tuvimos que actuar. Y tuvimos que armarnos porque el enemigo vino en el amigo sí que vino. Cuando comencé a decir este mensaje, comenzó a atacar a mi familia más que